Hola Vivers, soy Lara, la profesora de Geografía, y vamos a repasar juntos hoy la resolución del examen de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior en la Comunidad de Madrid en 2023. Para ello podéis entrar en nuestra página web y buscar en la barra de inicio la pestaña de recursos. Cuando clicamos, se abren distintas pequeñas pestañas con posibilidades interesantes como los modelos de examen de cada una de las pruebas, pero nosotros nos vamos a los exámenes resueltos. Una vez que estamos aquí, vamos a abrir los correspondientes a nuestra prueba, la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. Vamos a mayo de 2023 y abrimos la asignatura que nos interese, en este caso Geografía. Yo ya lo tengo abierto aquí detrás. Antes de revisar punto por punto el examen de manera conjunta, quiero recordaros que Geografía de España es una asignatura muy amplia. Tiene una parte teórica, tiene una parte práctica, pero únicamente por ser personas que habéis vivido en España durante un tiempo, tenéis mucha información que habéis recibido y con la que habéis convivido sin haber estudiado. Ahora tenemos que transformar esa información, expresarla correctamente y de manera estructurada en el examen y podremos aprobar. Vamos a comenzar viendo un poquito por encima cuál es la estructura que nos han propuesto en este examen en concreto y luego repasar un poquito cada una de las preguntas. Este examen de geografía de mayo de 2023 consta de 6 preguntas. Algunas tienen un esquema típico que nos podemos encontrar en años anteriores y otras son un poquito diferentes. Tenemos una primera pregunta corta que se corresponde con la parte de la geografía física. Una segunda pregunta donde tenemos que comentar una fuente que nos dan, que en este caso es un mapa de densidad de población. Al pedirnos que comentemos, esto ya va a ser una respuesta larga, elaborada. Bajo un poquito más hacia abajo y como podéis ver, la tercera pregunta únicamente nos pide relacionar unas definiciones con la palabra o el concepto al que hacen referencia. En la siguiente pregunta es una preguntita corta donde la palabra clave es cite. Cuando nos dicen algo tan concreto como cite, enumere, la respuesta es corta, breve, concisa. ¿Vale? En el ejercicio 5 podemos escoger entre distintas palabras que nos dan para elaborar nosotros definiciones. Y el último ejercicio, el ejercicio 6, tenemos al final del todo, nos ofrece una imagen correspondiente con un plano de una ciudad y nos hacen algunas preguntas al respecto. Esta es la estructura que nos encontramos en 2023 en el examen de geografía en la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. Vamos a revisar ahora cada pregunta de una en una. Volvemos arriba del todo. La primera pregunta hace referencia a las sierras que forman parte del sistema ibérico. Al principio nos piden que las ordenemos de noroeste a sudeste. Si nuestra respuesta no está colocada en ese orden, es incorrecta. Posteriormente nos preguntan en el apartado B cuál es el pico más elevado del sistema ibérico y a qué sierra pertenece. Deberíamos decir que es el Moncayo y que está ubicado en la Sierra del Moncayo. Si pasamos a la siguiente pregunta, visualmente es muy llamativa. Tenemos un mapa de España, un mapa político, donde se diferencia una información concreta que viene expresada en relación a esta leyenda que podéis observar. En esta leyenda vemos distintos colores que se contrastan entre sí, algunos más claritos, otros más oscuros. ¿Vale? Siempre o casi siempre los datos más oscuros van a corresponderse
con datos más elevados de aquello a lo que se refiera el mapa. En este caso, el mapa nos muestra la densidad de población española por provincias con datos recogidos a 1 de enero de 2018. Nos piden que analicemos la estructura del mapa hablando en este orden sobre una introducción, haciendo una descripción en relación con la leyenda, las causas de esa distribución de la densidad de población y qué consecuencias se derivan de ello. Como decía anteriormente, cuando en el enunciado nos encontramos con la palabra comenta, describe, elabora, normalmente están esperando de nosotros una respuesta más larga. No tengáis miedo a quedaros sin papel, tenéis también tiempo suficiente para elaborar la respuesta. Hacemos una pequeña introducción. Si lo conocemos, podemos hablar de los datos totales de población española en los años cercanos en los que estamos. Yo he resuelto el examen este año, entonces os pongo datos de 2024. Siempre los datos poblacionales los recoge el Instituto Nacional de Estadística, que es la fuente que ofrece este mapa. Tenemos que hablar, haciendo una introducción, de qué es la densidad de población, porque aunque la persona que nos va a corregir el examen ya lo sabe, tenemos que demostrar esos conocimientos de manera, como decíamos, organizada, estructurada y correcta. Hacer una introducción está muy bien y hablar de lo que es la densidad de población, indicando que es un parámetro geográfico, un indicador poblacional que relaciona la población que vive en un lugar con la superficie que ocupa medido en kilómetros cuadrados, es una buena introducción. Además de los datos generales, podemos hablar de la densidad media de España, porque después vamos a comparar esos datos por provincia. Como decíamos en el mapa, tenemos una leyenda, subo un poquito otra vez hacia arriba, donde nos ponen en colores cuáles son los datos de densidad de población desde un amarillo más clarito hasta un morado, para indicar cuáles son las provincias que tienen de menos a más población, y podemos verlas en el mapa. De forma que una vez que hemos hecho esa introducción hablando del total, de qué es la densidad de población, cuál es la media y cómo se organiza la información en nuestro mapa, vamos a poder hablar de cuáles son esas grandes áreas con una densidad de población mayor, con una concentración de población mayor, y enfrentarlas con grandes áreas vacías de España. Posteriormente nos preguntaban por causas y consecuencias de esta distribución poblacional. Podemos hablar de algunas de ellas, como la organización en provincias, en comunidades autónomas, y relacionarlo con los factores históricos. La estructura del país en conjunto, siendo un país en inicio agrario, pasando por un periodo de desarrollo industrial muy leve y tendiendo hacia una terciarización de toda la economía. Podemos hablar también de los procesos de urbanización que están muy ligados al desarrollo de infraestructuras, transporte y comunicaciones. Todas estas desigualdades en cuanto a distribución poblacional se originaron hace muchísimos siglos, y a día de hoy esas diferencias van siendo cada vez más contrastadas, es decir, las zonas que tienen mucha población cada vez concentran más población, tienen más personas viviendo en un espacio concreto, mientras que hay áreas que se van despoblando cada vez más. Son zonas normalmente que se corresponden con un desarrollo más rural que urbano, y estas diferencias lo que marcan en tendencia es que habrá zonas cada vez más desarrolladas, Madrid y Barcelona, el eje del Mediterráneo y el Valle del Ebro, y zonas cada vez más despobladas y cuya población cada vez va a ser más envejecida. De esta manera hemos repasado el mapa que venía adjunto en esta pregunta, así como todo lo que nos pedían
que fuésemos comentando y, como veis, con una respuesta larga, redactada, elaborada y sobre todo organizada, con una información organizada. Antes de comenzar a desarrollar una respuesta larga, es una buena idea que os hagáis un pequeño guión. Podéis hacerlo en lápiz y después borrarlo para tener claro cuáles son las ideas que queréis contar y que estén ligadas unas con otras, manteniendo un orden concreto. ¿Vale? Pasaríamos a la pregunta 3, donde nos ofrecen algunas definiciones y nosotros tenemos que relacionarlas con conceptos geográficos concretos. Aquí os he puesto tanto las preguntas como las respuestas, podéis echarles un vistazo y si tenéis alguna duda podéis preguntarnos. Pasamos a la pregunta número 4. Nos piden que citemos 10 de los principales factores de localización industrial en España. El desarrollo industrial en España, como sabéis, durante 1855 hasta 1975, tuvimos un desarrollo clásico y posteriormente, con la tercera revolución industrial, esos factores de localización han cambiado un poquito. Tenemos que decir 10 en total, podéis revisar cuáles son los que yo os he propuesto y escoger los que queráis. Siempre tenéis que hablar sobre todo de algunos de los clásicos, porque son los que marcaron el inicio de la localización de las industrias. Me refiero a la proximidad de las industrias a las materias primas, buscar emplazamientos favorables para poder acceder a ellos y también distribuirlo a través de medios de transporte y comunicaciones que hubiese en ese momento. Cercanía a mercados de consumo, mano de obra abundante, hablábamos de los transportes, disponibilidad de capital para hacer una inversión, servicios, infraestructuras y equipamientos y algunas subvenciones. A día de hoy ha perdido un poco de importancia que estemos cerca de las materias primas y las fuentes de energía porque hemos construido a lo largo de la historia buenas redes de comunicación. Pero, por ejemplo, es importante las áreas de venta que han cambiado por la globalización y el uso imprescindible de la tecnología, la innovación y la información, que es clave para alguna de las industrias actuales. Pasamos a la pregunta 5, donde nos dan 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras y nos piden que hagamos definición de 4 de ellas, ¿vale? Normalmente esta es una pregunta clásica de todos los exámenes de geografía y elaborar buenas definiciones supone que podamos puntuar un poquito más. Desde hace unos años siempre nos indican, además de la palabra, al lado, entre paréntesis, qué es lo que se considera como una definición completa y correcta. Entonces, atendiendo a lo que nos piden entre paréntesis, yo os he elaborado algunas definiciones y algo que siempre me preguntáis en clase es, ¿pero cómo tienen que ser de largas? Esto es variable. Hay algunas que se prestan más a hacer una definición más larga y hay otras palabras o conceptos que vamos a conocer pero de las que vamos a ser capaces de hacer una definición más corta. Siempre que respondamos a eso que nos están pidiendo entre paréntesis de cada una de los conceptos, la definición es correcta. Por favor, nunca empecéis una definición diciendo es cuando. Esta es una lucha constante, pero tenéis que tener en cuenta que va a haber detrás de vuestro examen una persona corrigiendo que ha estado viendo muchísimos exámenes con esa misma estructura en las definiciones. Vamos a darle la posibilidad de puntuarnos un poquito más. Para hacer una buena definición podemos indicar de nuevo la palabra, también indicar si se conoce con otro nombre, porque a veces nos lo van a preguntar directamente y otras veces no. Y luego posteriormente hacer una definición ordenada. De todas las opciones que nos dan, que son 8, ¿cómo podemos escoger esas 4?
Pues en este momento hay que ser inteligentes y avispados. Va a haber conceptos que nos resulten más conocidos que otros. Vamos a quedarnos con esos conceptos. De los conceptos más conocidos podemos escoger aquellos en los que creamos que podemos desarrollar de manera completa y correcta una mejor definición. Y esos 4 van a ser los que nos van a puntuar. Si hacemos 5 definiciones, ¿escogen las 4 que hayamos hecho mejor? La respuesta es no. Vosotros tenéis que hacer únicamente 4. Si hacéis 5, probablemente os vayan a corregir las 4 primeras. Entonces, si posteriormente os sobra tiempo y queréis probar a hacer otra definición, haced una marca o poned entre paréntesis y con una línea por encima si alguna de esas definiciones no os termina de convencer. Por último, nos queda la pregunta número 6. Vamos hacia abajo del todo. Y como vemos, en esta pregunta nos dicen, observa la siguiente imagen. En este caso, la fuente es un plano urbano de la ciudad romana de Emérita Augusta. Y nos piden que respondamos a algunas preguntas. Visualmente es muy llamativo. Es un plano antiguo de la ciudad. Aunque no hayamos hecho un buen desarrollo de este tema, vamos a ver que los cuadraditos están muy bien colocados y que estamos rodeados de campos de cultivo. Al decirnos que es un plano de una ciudad romana, ya nos están indicando, incluso con el nombre, que es un plano antiguo. Nos preguntan a qué ciudad se corresponde y en qué comunidad autónoma se localiza. Emérita Augusta es la actual Mérida, que se encuentra en la comunidad autónoma de Extremadura. Nos piden que hablemos de qué tipo de plano es el que estamos viendo y cuál es el origen. Pues daos cuenta de que es un plano absolutamente estructurado, muy regular. Estos planos regulares con cuadraditos se denominan ortogonales o endamero y muestran el origen de Mérida, que al inicio fue un asentamiento romano. En realidad, simplemente con ver el plano y leer el enunciado, podríamos ir respondiendo sin ningún problema. En el apartado C nos piden que hablemos sobre qué representa. Varias cosas que tenemos marcadas sobre el plano. Nos piden que hablemos de estas 2 rectas y de este círculo. Esas 2 rectas en los asentamientos romanos se corresponden con las calles principales que tenían una denominación concreta, se llamaban Cardo y Decumanos. La zona circular deja englobada el foro romano, que es donde antiguamente se ubicaban edificios importantes relacionados con el gobierno, la religión y los mercados. En el apartado D nos preguntan ¿a qué momento del proceso de urbanización se corresponde? Esta ciudad surge en el proceso de urbanización preindustrial muy inicialmente, en los siglos II y I, segundo y primero, antes de Cristo. Y ahora nos preguntan, ¿en qué tipo de barrios de las ciudades actuales ha podido influir el plano de estas ciudades? Este plano, el plano regular, ortogonal o endamero, aparece en las zonas de las ciudades denominadas ensanches. Son barrios normalmente, actualmente, residenciales construidos por la falta de espacio debido al aumento de población. Tenemos un ejemplo en el ensanche de Barcelona o en el ensanche de Vallecas en Madrid. ¿Vale? Este sería nuestro examen completo de acceso a ciclos formativos de grado superior en la asignatura de Geografía del año 2023.
Algunas cosas que quiero comentaros antes de terminar con el vídeo es que es muy importante que dediquéis un tiempo antes de comenzar con el examen y justo antes de entregarlo, y que esos pequeños tiempos muchas veces nos ayudan a enfrentarnos al examen más tranquilos y a hacer un repaso donde podamos corregir errores. Cuando estamos en clase y hacemos un simulacro, siempre os pido que los primeros 5 minutos los dediquéis a revisar el examen por encima, de manera que sepáis qué tipo de preguntas son las que vais a tener. También que sepáis cómo podéis puntuar más. Nos van a indicar cuál es la puntuación de cada una de esas preguntas. Entonces es una buena idea que, si no nos lo piden, no hagáis el examen de manera ordenada. No tenéis por qué empezar por la pregunta número 1, sino por aquella que sepáis mejor y en la que podáis puntuar más. Vamos a ser inteligentes. Cuando ya vamos resolviendo el examen, si tenéis cualquier pregunta, por favor, siempre hay en la sala una persona que está con vosotros. Preguntadle abiertamente. Si no os pueden contestar, no os van a dar una respuesta, pero probablemente si tenéis una duda, os va a hacer sentiros más tranquilos, más seguros y que hagáis el examen con mayor tranquilidad. Por último, siempre nos van a avisar de cuánto tiempo nos queda para tener que entregar el examen. Y mi recomendación máxima es que cuando queden alrededor de 5 minutos, soltemos el boli. ¡Qué locura!, ¿no? Pues es mejor repasar y tener 7 puntos bien del examen que tener 10 puntos incorrectos. En esos últimos 5 minutos, revisad faltas de ortografía, revisad estructura en las respuestas, porque a veces cuando leemos lo que hemos escrito no significaba lo mismo que creíamos estar escribiendo. Es un buen momento para corregir. Nos sobra tiempo, hacemos un sprint final. Por favor, cuidad la estructura del examen. Pensad que en muy poco tiempo hay una persona o varias personas, pero pocas, encargadas de la corrección de un mismo examen. Vamos a facilitarles en la medida de lo posible, si hacemos una respuesta redactada, hacer una introducción. Si hacemos una respuesta donde podemos poner un pequeño gráfico o un pequeño dibujo, también lo van a agradecer, porque esta prueba también evalúa nuestra madurez frente a un examen. Esto es todo por hoy, chicos. Seguro que lo vais a hacer muy bien y si tenéis alguna duda, por favor, escribidnos. Mucho ánimo.